millones de pesos, o bien el tercer supuesto que establece la fracción primera, que en el ejercicio inmediato anterior por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. Si actualizo alguno de estos tres supuestos porque utiliza la conjunción o, estoy obligado a dictaminar los estados financieros. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente supuesto? Las donatarias autorizadas. Aquellas empresas que están autorizadas de conformidad con el Servicio de Administración Tributaria para recibir donativos deducibles de contribuciones, deben dictaminar los estados financieros, pero de manera simplificada. Muy bien. ¿Cuáles otras dice este artículo? Las que se fusionen por el ejercicio en que ocurre dicho acto y también la persona que subsista o la que surja con motivo de la fusión, lo debe hacer por el siguiente ejercicio. Las que se escindan, bueno, por ese ejercicio deben de dictaminar sus estados financieros y por el siguiente, con excepción del escindente que desaparece por motivo de la escisión. Y también habla del supuesto de liquidación de empresas. La que se liquida esa empresa, por el ejercicio en que ocurre esa liquidación, siempre y cuando haya estado obligada a dictaminar los estados financieros en el ejercicio inmediato anterior. Posteriormente, sí hablo del siguiente supuesto, la fracción cuarta, 32A, nos habla de que también están obligadas a dictaminarse las entidades de la Administración Pública Federal, a que se refiere la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y también la de la Administración Pública Estatal o Municipal. Y por último, y también es importante mencionarlo, que los residentes en el extranjero que cuenten con establecimiento permanente en el país y que actualicen alguna de las hipótesis que hablamos de la fracción primera, esto es, que tengan ingresos acumulables de más de 35 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, cuyo valor, el valor de su activo sea superior a 70 millones de pesos, o bien que haya tenido 300 trabajadores que le hayan prestado servicios los 12 meses del ejercicio inmediato anterior, respecto de las operaciones realizadas en ese establecimiento permanente, también deberán dictaminar los estados financieros. Y este artículo, Miguel, también nos establece la opción para aquellas personas físicas y morales que no están obligadas de conformidad con lo que ya platicamos. A curarse en salud. A curarse en salud. Y dice, pero esa opción la tienes que ejercer hasta el momento de la presentación de la declaración anual. Esto es, personas morales hasta el 31 de marzo y personas físicas hasta el 30 de abril. Presento mi aviso para dictaminar mis estados financieros y ese dictamen, atendiendo la ley, debe presentarse el 30 de junio, ¿no?, del siguiente año. ¿Qué pasaría si no lo presentamos junto con la declaración, Toño? Sí, es buena tu pregunta. Si no presento ese aviso... Es decir, yo tengo la intención de dictaminarme, no necesariamente estoy obligado, pero no lo presento en tiempo. Si no lo presento en tiempo, pierdo mi derecho a que si la autoridad me quiere revisar, deba llevar a cabo la revisión secuencial. No será necesario para la autoridad agotar la revisión secuencial y dirigirse primero al contador, sino que me puede llevar a cabo una revisión directa, ya sea de gabinete o visita domiciliaria. Entonces, ¿qué te parece, Toño, si nos abundas un poquito acerca de esto de la revisión secuencial? Sí, ¿En qué consiste? O sea, ¿necesariamente debo de haber presentado esta opción o debo de incurrir en los supuestos que nos comentas del artículo 52A? ¿O en qué supuestos podemos, o qué excepciones existen al principio de revisión secuencial? Perfecto, muy bien. Mira, como te decía, el antecedente legislativo de este 52A, previsto en el Código Fiscal de la Federación, es el 55 reglamentario, ¿no? Que ya a través de un criterio establecía que efectivamente debía agotar primeramente la autoridad la revisión ante el contador para posteriormente ir ante el contribuyente. Muy bien. Entonces, en primer lugar, se le debe notificar al contribuyente, al contador, el inicio de la revisión de dictamen con copia al contribuyente, como ya dijimos. También se le debe de notificar al contribuyente que han iniciado las facultades de la autoridad de revisión de dictamen en este supuesto, ¿no? Esto a la fecha de hoy, en 2012, esa es la situación legislativa. Esa es la situación legislativa, okay. Es correcto. Entonces, una vez notificado al contador público el inicio de esta revisión de dictamen, dice el artículo 52A
que le deben de solicitar cualquier información que conforme a este código a su reglamento debe estar incluida en los estados financieros para efectos fiscales. El que hizo el dictamen es el contador, él tiene ese dictamen y también tiene los papeles de trabajo. El dictamen, anexo y papeles de trabajo, nada más. Y que debe solicitarse los papeles de trabajo. Dice el inciso B del 52A, si me quieren seguir. Nada más que aquí viene un inciso C, que es bastante interesante, porque comúnmente no lo aplica la autoridad hacendaria. Dice el inciso C, que se debe requerir al contador público la información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. Pero ¿y qué se considera pertinente, ¿no? Sí, primero, ¿qué se considera pertinente? Y luego son obligaciones fiscales del contribuyente. ¿De quién es la contabilidad? ¿Del dictaminador o del contribuyente? Del contribuyente. Y solamente dice que son información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. Ojo, estamos en revisión de dictamen. Ahí tendría, antes que acudir directo la autoridad hacendaria ante el contribuyente para llevar a cabo sus facultades, llámese visita domiciliaria o revisión de gabinete, tiene dentro de la revisión de dictamen, tiene que cerciorarse con el contribuyente de que cumplimiento de sus obligaciones. Es correcto. Corrígeme si estoy en un error, Toño. Entonces estaríamos hablando de que le están requiriendo a un tercero, que si bien es el contador que dictamina, que él aporte la documentación sobre el cumplimiento de mis obligaciones. Es correcto. Y eso, desde mi punto de vista, es totalmente ilegal. El contador... ¿Habría la violación aquí de alguna garantía individual, Toño? Desde mi punto de vista, ¿sería sí. de tal repercusión la afectación que incluso hablaríamos de violaciones a nivel constitucional? ¿Es posible? Sí, tienes toda la razón. Aquí tenemos que hablar de dos ámbitos, el aspecto de legalidad y el aspecto de constitucionalidad, ¿no? Efectivamente, el aspecto de legalidad, si al contador le solicitan información que corresponde al contribuyente, contabilidad, llámese estados de cuenta, pólizas, facturas, etcétera, eso es del contribuyente y legalmente el contador está impedido para proporcionar eso. Que en la práctica suceda distinto y que los dictaminadores cuenten con esa información, ese es otro cuento. Pero en principio no está obligado. Y si la interpretación legal de este precepto, como tú dices, Miguel, fuera en el sentido de que efectivamente están obligados a dar esa información, desde mi punto de vista, viola garantías individuales o derechos humanos, que claro, se le llaman ahora, ¿no? Corrígeme entonces, dime si estamos entendiendo mal. ¿Estaría la autoridad pretendiendo que un tercero, ajeno a la contabilidad de quien es propio, del contribuyente, exhibiera documentación que le es ajena? Él simplemente tiene la obligación de dictaminar el cumplimiento de la obligación del contribuyente, pero el que debe de tener la documentación es el contribuyente. Correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Y un segundo punto, Miguel, o sea, no solamente esa información le corresponde al contribuyente, sino que también ya dijo la Corte, en una ejecutoria, que no le puede revisar toda la contabilidad al contribuyente dentro de una revisión de dictamen. Es revisión de dictamen, no revisión de la contabilidad. Para eso tienes la revisión de gabinete y la visita domiciliaria. La revisión, ¿no?, directa del contribuyente. Sí, tan es así que es cierto que existe este paso dentro de la revisión de dictamen que debe de notificársele al contribuyente, que el tercer párrafo de este artículo menciona, y cito para no inventar, cuando la autoridad dentro del plazo mencionado no requiera directamente al contribuyente la información a que se refiere el inciso C, a que venimos comentando, o no ejerza directamente con el contribuyente las facultades a que se refiere la fracción 2, que ahorita comentaremos, no podrá volver a revisar el mismo dictamen, salvo cuando se revisen hechos diferentes de los ya revisados. O sea, entonces, existe una sanción. Si te saltaste ese paso y no le solicitaste al contribuyente esa información que acreditara el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya no puede revisar ese mismo dictamen por los mismos hechos, ¿no? Y para entender este concepto, antes de continuar con esto, para que quede clara a la audiencia, este concepto de hechos diferentes a los ya revisados, si bien es cierto, no vienen definidos en este 52A, sí vienen definidos en el artículo 46 del Código Fiscal, relativo a visita domiciliaria. Y establece como regla general que no se puede revisar a un mismo contribuyente por los mismos ejercicios y mismas contribuciones. Es la regla general.
La excepción a esa regla es cuando verse sobre hechos diferentes esa revisión. Y esos hechos diferentes deben estar sustentados, número 1, en documentación, información aportada por terceros, en datos o información aportada por los contribuyentes en complementarias, en conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad, desde mi punto de vista eso es inconstitucional, y que se basen en pruebas aportadas por los contribuyentes en medios de defensa que no hayan sido aportados en la parte oficiosa, las facultades, que se hayan sido exhibidos en juicio y siempre que la autoridad no los haya objetado dentro del juicio. Es decir, entonces, estaríamos hablando de que si por alguna situación nos revisaron en dictamen impuestos sobre la renta, nos podrían volver a revisar el mismo dictamen, pero ya no por impuestos sobre la renta. Vamos a decir, en este caso, yéndome a una cuestión extrema, a lo mejor por IVA. Por IVA es correcto, podría revisarte porque son contribuciones distintas y ahí no tenemos ningún problema. Incluso ese mismo supuesto de impuestos sobre la renta, me podrían revisar otra vez ese mismo impuesto siempre y cuando sean hechos diferentes. Okay. Por datos, aportación de terceros, por datos aportados por un contribuyente en complementarias, por conceptos específicos no revisados con anterioridad por el fisco, que ahí insisto, desde mi punto de vista es inconstitucional. O sea, entiendo que se aportó en una complementaria un dato adicional, surge un nuevo concepto. Entiendo que si a un tercero le piden información, puede surgir un nuevo hecho importante que me lleva a un incumplimiento de obligaciones fiscales. O incluso la prueba que no aporté dentro de la parte oficiosa y la aporté en juicio. Pero conceptos específicos no revisados con anterioridad, eso me parece que es solamente atribuible e imputable al fisco y que además cuenta con un periodo importante y razonable de tiempo para llevar a cabo sus facultades. A ver, ¿no? Toño, ¿y podrías abundarnos un poquito acerca de esta situación de los tiempos? O sea, ¿qué término tiene la autoridad fiscal para ejercer una facultad de comprobación a través de la revisión del dictamen? ¿En qué momento se inicia y en qué momento puede considerar el contribuyente concluida esa revisión? ¿Cómo se maneja la cuestión de los tiempos, correcto, plazos y términos en materia de la revisión del dictamen? Es muy importante tu pregunta porque de manera expresa se dice aquí, en el artículo 52A, que la autoridad cuenta con un plazo de 12 meses para concluir la revisión y se inicia a partir de que se notifica correctamente al contador con copia al contribuyente, pero no habla de la conclusión, o sea, dice que debe durar 12 meses, pero no menciona exactamente cuándo concluye, debe de concluir y la respuesta la tenemos a propósito de la notificación del inicio de facultades que nos remitimos al 48, pues la tenemos otra vez en el 48, el Código Fiscal de la Federación. Debe concluir con una notificación formal de un oficio de observaciones, donde me digan cuáles son los hechos o omisiones detectados en esta revisión de dictamen, o bien me digan que derivado de la revisión de dictamen estoy al 100% en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales. Si no me lo notifican así, es un aspecto importantísimo, si la autoridad inicia revisión de dictamen y se va después con el contribuyente, con otra facultad, pero no concluye de manera debida la revisión de dictamen, estamos en presencia de un vicio de ilegalidad importantísimo, de la inaplicación de un precepto de derecho que resultaba de aplicación ineludible como es el 48 del Código Fiscal, que debe de concluirse la revisión de dictamen con el levantamiento de un oficio de observaciones. Y después vendrá el plazo que tiene el contribuyente, 20 días hábiles, para desvirtuar eso, y una vez vencido ese plazo, la autoridad hacendaria contará, de conformidad con el 50 del Código Fiscal de la Federación, contará con un plazo de 6 meses para emitir y notificar, importantísimo que notifique, la resolución determinada, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que si nos notifica la autoridad este oficio de observaciones a los 11 meses y 29 días, todavía tendría la situación en particular, el contribuyente, de cuando menos soportar a lo mejor durante 6 meses más la revisión de algún modo, o es decir, si tiene 6 meses más la autoridad conforme al 50 del Código Fiscal para emitir la resolución definitiva, el contribuyente no conocería su situación fiscal concreta, sino hasta cumplidos esos 6 meses. Estaríamos hablando más o menos de año y medio de... Así es. Máximo tienen 12 meses, emiten oficio de observaciones, como te dice, un día antes de que venza el plazo del año, después se tienen 20 días hábiles para desvirtuar ese oficio de observaciones, y posteriormente, vencido ese plazo, la autoridad cuenta con 6 meses para emitir y notificar una resolución determinante que, dicho sea de paso, esa resolución determinante y es un acto definitivo,
susceptible de impugnarse vía recurso de revocación o juicio de nulidad, ¿no? Ahora, ¿la regla cuál sería aquí, Toño? Efectivamente, en la práctica